El archivo de las diligencias. En el artículo 250 de la Constitución Nacional está previsto que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Dicho mandato superior es claro en cuanto a que no habrá lugar a una investigación cuando de las resultas de las pesquisas se evidencie que los hechos denunciados no encuadran en ninguna de las conductas que el legislador estableció como jurídico penalmente desaprobadas. Esta regla supralegal fue desarrollada en los siguientes términos por la Ley 906 de 2004. Artículo 79. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto al cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal. Con la norma de trato, se indica que la acción penal solo se activará en aquellos eventos en que se constate o verifique que los hechos denunciados revisten las características de un delito, o mejor aún, cuando la conducta denunciada se adecúa a alguno de los comportamientos descritos en la legislación penal sustantiva y, por tanto, es típica objetivamente. El archivo de las diligencias corresponde al momento de la averiguación preliminar sobre los hechos y supone la previa verificación objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es decir, la falta de caracterización de una conducta como delito. El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 regula de manera específica el archivo de las diligencias por parte del fiscal. Esta norma dispone que ante el conocimiento de un hecho el fiscal debe: primero, constatar si tales hechos existieron y segundo, determinar si hay motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito. Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia pueda ser apreciada como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos que son los que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos son los atenientes a la tipicidad de la acción. La caracterización de un hecho como delito obedece a la reunión de los elementos objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia como tal surge de la presencia de hechos indicativos de esos elementos objetivos del tipo. Solamente podrán ser tenidos en cuenta como motivos o circunstancias fácticas que no permiten la caracterización de un hecho como delito o que no es posible demostrar su existencia como tal, quedando con ello facultada la Fiscalía para proceder al archivo de las diligencias, entre otras en las siguientes situaciones. En cuanto a los sujetos, primero, cuando luego de adelantadas las averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer el sujeto activo de la acción. Segundo, cuando luego de adelantadas las averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer quién es el sujeto pasivo de la acción. Tercero, cuando el sujeto se encuentra en imposibilidad fáctica o jurídica de ejecutar la acción. Es el caso del extranjero que no debe obediencia al Estado colombiano y que por lo mismo no puede recibir imputación a título de autor del tipo denominado hostilidad militar del artículo 456 del Código Penal. Cualquier discusión que desborde los anteriores parámetros, como por ejemplo las que se refieren a la calidad del sujeto activo del punible, impide que las diligencias puedan ser archivadas directamente por parte de la Fiscalía. En cuanto a la acción, primero, cuando la acción es atípica porque no se observa la acomodación exacta de una conducta a una definición expresa, cierta, escrita, nítida e inequívoca de la ley penal, pero solo en cuanto a lo que resulte evidente e indiscutible. Sería el caso en que se hace una imputación por homicidio y la víctima no ha sido agredida. Segundo, cuando el hecho no puede ser atribuido a una acción u omisión de un ser humano, por ejemplo, cuando un rayo electrocuta a una persona. En cuanto al resultado, primero,
En los delitos de resultado solamente podrán ser archivadas las diligencias cuando el resultado no se puede verificar ontológicamente. En los delitos de peligro concreto y peligro abstracto, la Fiscalía podrá archivar las diligencias siempre y cuando objetivamente no se haya verificado el resultado. Por ejemplo, cuando en el delito de porte ilegal de armas se constata que el artefacto se porta ilícitamente porque existe permiso de porte o tenencia expedido por autoridad competente o el mismo no es apto para ser disparado. Otros eventos. Primero, en cuanto a la relación de causalidad en aquellos supuestos en los que, de acuerdo al estado de la ciencia, resulta imposible señalar que una acción concreta sea la generadora de un resultado. Segundo, cuando se trata de un delito imposible, como sería el caso de atentar contra la vida de otro disparándole con una pistola de agua. Tercero, cualquiera que sean las circunstancias del hecho cuando se refiere a un delito querellable que es objeto de conciliación. Así lo señaló la Sala Penal de la Corte, pero no compartimos este punto. Cuarto, cuando es un delito de omisión impropia o comisión por omisión, es evidente que el sujeto no tiene la calidad de garante. La decisión de archivo de las diligencias, independientemente de la forma que adopte, se encuentra clasificada como una orden y procede cuando se constata que no existen motivos y circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. La amplitud de los términos empleados en la norma acusada para referirse a la causa del archivo hace necesario precisar la expresión para que se excluya cualquier interpretación de la norma que no corresponda a la verificación de la tipicidad objetiva. También, para impedir que en un momento inicial se tengan en cuenta consideraciones de otra naturaleza sobre aspectos que le corresponden al juez y no al fiscal. No le compete al fiscal, al decidir sobre el archivo, hacer consideraciones sobre elementos subjetivos de la conducta, ni mucho menos sobre la existencia de causales de exclusión de la responsabilidad. Lo que le compete es efectuar una constatación fáctica sobre presupuestos elementales para abordar cualquier investigación, lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo. Indudablemente, ese archivo de la actuación, aunque trascendente, no pasa de ser una orden de aquellas que emite la Fiscalía, y ante la incertidumbre que existió sobre la naturaleza jurídica de la orden de archivo, es claro y se determinó que la orden de archivo no es una decisión judicial y por tanto no pueden predicarse de ella efectos de cosa juzgada. Esto para significar de manera especial que es posible el desarchivo de la actuación, y a ello nos referiremos en nuestra próxima presentación. Por hoy recapitulemos. Primero, el archivo de las diligencias corresponde al momento de la averiguación preliminar sobre los hechos y supone la previa verificación objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es decir, la falta de caracterización de una conducta como delito. Hablamos de la atipicidad objetiva, que no atipicidad subjetiva. Segundo, la Fiscalía no puede entrar a hacer consideraciones de carácter subjetivo a la hora de dar aplicación al artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Tercero, toda medida que implique disposición de la acción penal corre por cuenta de los jueces. Cuarto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos, la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas para el ejercicio de sus derechos.